La música impacta. Sorprende. Radio Nach, siempre junto a ti. Si las preguntas existenciales resuenan en tu mente, has llegado a un espacio donde las abordaremos todas. Está comenzando Si Dios existe, aquí en Radio Nach 106.9 FM. Fe, cultura y reflexión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Si Dios existe. Estamos estrenando un programa nuevo aquí en Radio Nach. Muy felices de poder saludarles. Y bueno, será un programa que a lo largo de los episodios vamos a ir descubriendo temáticas muy interesantes, preguntas existenciales y cómo nuestra perspectiva bíblica y nuestra cosmovisión va a responder a algunas de estas preguntas tan importantes. Les saluda Kenny Rivas, director de comunicaciones de la Universidad Adventista de Chile. Y en este programa estaremos acompañándoles episodio a episodio junto con un gran amigo, Mario Rebolledo. Bienvenido. Hola Kenny, ¿cómo estás? Bien, gracias. Una alegría estar acá. Gracias por acompañarme y aventurarnos juntos en esto que se llama Si Dios existe. Va a ser sin duda un programa enriquecedor para nosotros mismos y esperamos que también sea de mucha bendición para los amigos que nos escuchan. Y hoy tenemos un invitado muy especial y te pido a ti que porfa lo puedas presentar. Por supuesto, también un gran amigo, pastor, teólogo. Digo más cosas, ¿no? Porque no es necesario. Doctor en teología. No, es suficiente. José Luis Ojeda, que también es pastor, pastorea algunas iglesias por aquí en las cercanías de Chillán. Y contento, José Luis, de que estés acá en esta hora. Gracias, Mario, gracias por la invitación. Esperamos que la temática que hoy conversaremos, vamos a dialogar, sea también una instancia para aquellos que estarán escuchando y que sea una bendición para sus vidas. En un tema tan sensible, claro, como es la temática que hoy vamos a tratar. Así que todavía sigue siendo un misterio, no hemos dicho qué vamos a hablar. Bueno, si Dios existe, plantea esta pregunta, ¿no? Como que deja los 3 puntos suspensivos. Si Dios existe. Y le hemos puesto así a este programa, porque queremos precisamente abordar estas cuestiones, estos cuestionamientos que como seres humanos, viviendo en un mundo que está lleno de dolor, que vemos tanta injusticia quizá, que no tantas iniquidades y perdón, se me traba la lengua. ¿Y cuál es la otra? Que no hay equidad. No hay equidad. Falta de equidad. Falta de equidad. Iniquidades e inequidades. Ahí está. Nos planteamos las preguntas como seres humanos muchas veces. Preguntas existenciales que sin duda trascienden en cómo el ser humano percibe su vida misma, el valor que tiene el ser humano, y cómo nos planteamos ante la vida. Así que el tema que hemos escogido para este primer episodio es Si Dios existe, ¿por qué ocurren cosas malas? Uy, grande pregunta, ¿no? ¿Por qué existen, por qué ocurren cosas malas? Porque hay maldad en el fondo, ¿no? Claro. La maldad que hace parte de, aparentemente, ¿no? O claramente de nuestra vida. ¿Cómo entendemos la maldad bajo el concepto de la existencia de un Dios? Esto es una pregunta que es frecuente, ¿no? La gente probablemente ahí en su casa más de alguna ocasión se ha formulado esta pregunta, se ha hecho este cuestionamiento. Me han dicho que Dios existe. O algún creyente inclusive, ¿no? Yo creo que Dios existe, pero ¿cómo logro entender, cómo se entiende entonces la maldad que provoca tanto dolor, que provoca tanto sufrimiento dentro de la experiencia de la familia humana? Y eso tiene que ver, Mario, precisamente por cómo entendemos el tema del bien y del mal. Claro. El bien y el mal. A veces hay personas que en realidad podrían pensar de esta forma. Las personas que hacen maldad debieran sufrir las consecuencias de su maldad. Claro. Pero hay personas que tal vez nos están escuchando en estos momentos que dicen, pero yo no hago maldad. Yo no hablo mal de las personas. Yo no les digo nada que pueda afectar a las personas. Trato bien a mis hijos, sí, me cuido bien, hago ejercicio, tengo una vida sana, trabajo, me dedico, soy buen padre, buena madre o esposo y esposa, pero le vienen cosas malas. Entonces alguien podría decir, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Claro que sí. Tal vez alguien podría decir a la gente mala que le pase cosas malas, porque es el resultado de las lo decisiones. Entender, ¿no? No sé si aceptar, pero entender. Pero ¿por qué a los buenos, no? Si es que hay alguien bueno.
Buena pregunta para empezar. Hay alguno bueno de nosotros. Bueno, pero yo tengo aquí una pila de preguntas que no sé si lo voy a complicar al hacerla, pero vamos a ver cómo nos va en el diálogo, ¿no? ¿Cómo puede existir maldad si hay un Dios? ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir tanto sufrimiento en el mundo? Es una pregunta que muchos le hacen a los cristianos, ¿no? Aquellas personas quizás agnósticas que están dudando de un Dios. Uno de los planteamientos que hacen es este: ¿cómo puede un Dios amoroso permitir tanto sufrimiento en el mundo? Bueno, en primer lugar, la pregunta tiene como base una verdad maravillosa, ¿no? De que Dios existe y que Dios es un Dios amoroso. Uh-huh. Y yo creo que muchos de los amigos y amigas que están escuchándonos podrían dar testimonio de eso, ¿no? Y poder contar con su experiencia, porque hoy día quienes deciden no creer en Dios, está el agnosticismo, el ateísmo, etcétera, finalmente toman la decisión de no creer, y algunos verán pruebas, evidencias, buscarán. Sin embargo, la experiencia personal es lo que de alguna forma puede ir marcando una pauta en esto y llevándonos quizás a una posible respuesta, porque si yo tengo una experiencia de haber recibido el amor de Dios, sí, entonces esto ya nos da un puntapié inicial. Dios existe, Dios es un Dios de amor, y nuestros amigos pueden ellos contarnos, probablemente podrían contarle a los demás cómo ha sido su experiencia de ese Dios de amor, para luego ir a la parte de la segunda parte de la pregunta, ¿no? El sufrimiento. Pero me parece que es interesante partir con el que Dios es un Dios de amor, es un Dios que es cariñoso, un Dios que se preocupa de nosotros, y evidencias de eso hay evidencias de eso. ¿Qué creen ustedes? Y eso tiene que ver con la pregunta que se acaba de formular y la reflexión que está teniendo aquí Mario, que tiene que ver cómo, dónde. Porque si Dios es un Dios amoroso, que su carácter es amor y que desea lo bien para nosotros como seres humanos, ¿cómo entendemos entonces el origen, el principio de esta maldad que le afecta al ser humano? Tal vez habrían dos puntos que ubicar históricamente. Uno, que no sabemos fecha. En realidad ninguno de los dos sabemos fecha. Pero tal vez plantear este tema teológico, que es el misterio de la iniquidad. Correcto. El misterio de la iniquidad es algo que tal vez nosotros hacemos un acercamiento, pero tal vez podemos ubicarlo en algún momento en el cielo. Sí. Ese cielo donde está Dios, que es un Dios de amor, y que están sus ángeles, que son seres creados por Dios. En un cielo perfecto, claro, en un cielo de armonía, en un cielo donde no hay maldad, no había sufrimiento, no había nada de aquello que pudiese entristecer a esos seres angelicales, porque todo era perfecto. Claro. Y aquí aparece este misterio que no lo podemos explicar, no lo podemos entender, pero el Señor ha entregado algunas luces, como por ejemplo en el libro de Ezequiel, capítulo número 28, y lo ubica en un personaje, un ser creado, un ángel, sí, un ángel que no tenía maldad, y aquí está el misterio: se generó la maldad. ¿Por qué? ¿Cómo surgió? Claro. No lo podemos explicar, así no lo podemos entender, pero Dios sí lo entendió. Y este ángel, llamado Satanás, Lucifer, Diablo, Serpiente Antigua, como le queramos conocer ahora, se inició la maldad en él. Claro. Y no solo en él, porque comenzó a contaminar a los otros ángeles que estaban en el cielo, sí, que no habían cometido falta, pecado, no existía el pecado, no existía la maldad. Se generó ahí. Y ese ángel tuvo que salir del cielo. En eso que era el amor de Dios, ya no podía seguir afectando de manera negativa a los otros ángeles. Claro. Y tuvieron que salir del cielo. ¿Y a dónde fueron? A la tierra. A la tierra. Primer punto, misterio de la iniquidad que comienza en el cielo. No sabemos la fecha, pero sabemos que se inició en un ángel. Ese ángel transgredió la ley de Dios, afectó el carácter de Dios, que era el carácter de amor de Dios, y tuvo que salir del cielo. En esa misericordia de Dios, Dios pudo haberlo
inmediatamente haber ejecutado algún juicio, Claro. pero no lo hizo. Haber solucionado enseguida. De una sola vez. Mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo destruyó enseguida? Y no estaríamos ahora aquí Correcto. hablando sobre este tema. Claro. Y Dios los saca por amor, Sí. porque habían ángeles, como no habían cometido pecado, no sabían lo que estaba pasando, no veían los efectos, porque el diablo había trabajado silenciosamente. Sí. Vino a la tierra. Y aquí viene el segundo hito, para entender un poquito esto de la maldad. Dios crea en amor al ser humano. Crea a Adán y a Eva. Y los hace perfectos, sin pecado. Pero aquí estaba el diablo. Y Dios coloca una prueba. ¿Se acuerdan cuál es esa prueba? Ahí en el Edén. No comer del fruto que estaba en medio del huerto. Porque el día que ellos comiesen, iban a morir. Y aquí aparece el diablo. Y el diablo aparece no como diablo, aparece como una serpiente. Utiliza un medium, Un disfraz. un disfraz. Claro. Y habló a través de la serpiente. Y Eva quedó encantada. Y miró la fruta. Y miró el árbol. Y el diablo le dijo a través de la serpiente: come, porque el día que tú comas no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Conocerás, y aquí viene el problema. Conocerás El bien y el mal. el bien y el mal. Claro. O sea, el diablo ya le adelantó que si comía iba a conocer el bien y el mal. Y hasta ese momento conocían solo El bien. el bien. Claro. Y Eva comió. Y lo encontró bueno. Algo se encendió en ella y comenzó ahora a experimentar lo que no estaba experimentando, y se lo dio a Adán. Y comieron. Pero entraron ahora en un plano que tenía que ver con el pecado. Y comenzaron a sentir lo que probablemente nosotros hoy sentimos. Y aquí aparece, queridos amigos que nos están escuchando, aparecen las consecuencias de haber comido ese fruto. ¿Cuáles fueron aquellas consecuencias? Le acarreó la maldad y las consecuencias de la maldad en el uso del libre albedrío, pero lamentablemente por ese pecado en el Edén, hoy estamos en la condición que estamos. Una explicación a la luz de la Biblia de por qué hay maldad, ¿no? Me surgen muchas preguntas al momento de esta ponencia, con esta primera pregunta. ¿Por qué a la tierra? ¿Por qué lo creó si Dios es omnisapiente? ¿Por qué lo creó si sabía que iba a caer y que luego el humano iba a caer? Me surgen muchas preguntas que creo yo nos dan pie a que en programas posteriores podamos ir desglosando cada una de estas, ¿no? Porque quiero que en este primer episodio, tanto personas que quizá ya hayan tenido algún acercamiento con la Biblia, como aquellos que quizá están simplemente interesados en el tema, puedan comprender todo esto, y seguramente a ellos le van a surgir todas estas preguntas también. Entonces, quiero que abordemos tanto como podamos y desglosemos todo esto para que si a alguien no le surjan más dudas todavía, sino que alguna luz podamos entregarle. Y bueno, claro, la respuesta entonces inicial sería: ¿por qué hay tanto sufrimiento? No es por un Dios amoroso, no es porque Dios nos manda prácticamente este dolor, esta dolencia, esta maldad, sino porque es una consecuencia entonces del pecado. Al asumir a Adán y Eva, en este caso, en nuestra perspectiva cristiana, de la creación de Dios, y como creador de Adán y Eva, estos primeros seres humanos deciden entonces probar el mal. Y estamos viviendo hasta el día de hoy las consecuencias. Esa sería correcto. Entonces, lo primero que tendríamos que decir, digamos como una primera conclusión, ¿no? de la conversación de hoy, es que decirle a nuestros amigos y amigas que sí, Dios existe y que el mal no proviene de Él, sino que el mal es producto de habernos separado de Él, porque finalmente eso es pecado, ¿no? Correcto. Pecado es un estado de separación, de un abismo que hay entre el hombre y Dios. Y porque nos separamos de Dios, entonces el resultado de esa separación es el pecado. Y ahí viene el dolor, ahí viene el sufrimiento, ahí es donde viene la maldad, ¿no? Porque vemos a los hijos de Adán y Eva enfrentándose entre sí, a Caín, por ejemplo, levantándose contra Abel para quitarle finalmente la vida. Es porque a pesar de que hay un Dios amoroso, nosotros decidimos separarnos de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hay un spot por ahí en las redes sociales de un personaje, un peluquero, un barbero, que está intentando convencer al otro, o al revés, ¿no? El ateo intenta convencer al barbero de que Dios no existe porque hay tanto dolor, tanta maldad.
Y cuando... no, el barbero es el ateo, algo así era. Y... ya no me acuerdo cómo es la cosa es que... ¿Cuál era la moraleja? La cosa es que uno de los personajes sale y se encuentra con un joven todo chascón, barbón. Ya recuerdo, claro. Sí. Y decía, bueno, los barberos no existen, le decía. Entró con él, ¿no? Claro. Los barberos no existen. No, sí existen. Como que no, si yo estoy acá, dice. Claro, estoy aquí, bueno, yo soy barbero. Bueno, entonces, si existen los barberos, ¿por qué existe un chascón como este? Claro. Y bueno, dice, bueno, porque no viene del barbero. Bueno, y ahí entonces el cristiano decía, ¿no? Claro. Bueno, si Dios existe, pero si hay maldad, hay dolor, hay sufrimiento, es porque la gente nos separamos de Dios, no vamos a Dios. Claro. No buscamos a Dios. Entonces, quizás la primera invitación que yo me atrevería a decir hoy día, amigos, es que busquemos a Dios. Intentemos conocer a Dios. Interesémonos por conocer a Dios, porque quizás la pregunta que nos hacemos de si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay sufrimiento? Es quizás porque esa pregunta, con todo respeto lo digo, ¿no? Porque hay gente muy sincera que se la plantea. Claro, sí. Todavía nos queda por conocer a Dios. Porque si conociéramos a Dios como Él es, no habría dudas respecto de su amor y de su misericordia. O de su existencia. Claro, porque aquí entramos a ver entonces concepciones que tenemos acerca de quién es Dios y de cuál es su verdadero carácter entonces. Porque el planteamiento de que Dios es amoroso lo estamos haciendo desde nuestro conocimiento de Dios. Y yo planteo la pregunta de, yo sé que es Dios amoroso, como decías tú al principio, ¿no? Lo hace desde el planteamiento de este reconocimiento. Pero la persona que creció creyendo que Dios es un Dios castigador, que Dios está observándonos todo el rato para mandarnos algo, para hacernos ver que estás mal y que nos está castigando por eso, ¿será que las tragedias entonces son una forma de castigo divino o tendrán otro propósito? ¿Cómo abordamos esto desde la misma perspectiva del planteamiento de la primera pregunta de que Dios es amor? ¿Será que entonces las cosas que nos pasan, las cosas malas, son un castigo divino por esta separación que tuvo Adán y Eva en un principio? ¿O cómo percibimos desde la perspectiva de Dios amoroso estas cosas de las tragedias? ¿Son castigos realmente o qué son? Hay un caso que creo que de alguna forma la Biblia puede hacer un acercamiento a la reflexión que se acaba de mencionar, que tiene que ver cómo es la intervención de Dios y cuál es otra intervención cuando a las personas le comienzan a suceder cosas malas. Primero, plantear de que estamos en un mundo donde el diablo ha tomado un protagonismo. Claro. Ha tomado un protagonismo, o sea, toma el control del planeta. Tiene el control, claro. Pero ese control no puede accionarse sin que Dios intervenga. O sea, aquí hay un tema que probablemente en los siguientes minutos se va a abordar, que tiene que ver la confianza en Dios, más allá de los dramas que estamos pasando o sufriendo. Pero hay un caso, porque las personas, como decía Mario, las personas pueden que estén pensando, pero ¿por qué a mí si yo en realidad no quiero hacerle mal a nadie? Claro. Y yo soy cristiano, o soy cristiana, o soy una buena persona, de la perspectiva de no querer hacerle daño a nadie. Sí. Pero hay un caso que por alguna razón, sin lugar a dudas, aparece en el Antiguo Testamento, que es el caso de Job. Claro. Job lo tenía todo. ¿Tenía recursos? Los tenía. ¿Tenía bienes? Los tenía. ¿Tenía hijos? Los tenía. ¿Tenía esposa? Lo tenía. ¿Tenía amigos? Lo tenía. Job lo tenía todo, pero no solo lo tenía en los bienes, sino que también tenía en el sentido de integridad que él tenía, y en el tipo de vínculo que tenía con Dios. O sea, alguien podría decir, pero las personas que no creen en Dios son a las que les pasan las cosas malas. Ah, porque tú tomaste esa decisión, te pasó esto, pero yo soy cristiano, yo me tomo de Dios, no me va a pasar nada malo. Aquí tenemos el caso de Job. Job era un hombre perfecto, era recto, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre que se apartaba del mal. Eso dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Correcto. En Job capítulo 1. Entonces aquí hay algunos, creo que valores claves. Una persona temerosa de Dios, una persona que camina en las cosas de Dios, una persona que vive las cosas de Dios, una persona piadosa, perfecta. Que catalogaríamos como bueno. Perfecto. Claro, perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Cierto? Buenísimo. Claro, Pero aquí interviene el diablo. ¿Y qué es lo que hace el diablo?
de alguna forma habla con Dios, así dice el relato bíblico, y Dios le dice, mira, no toques su vida, toca todo lo demás, pero no toques su vida. O su persona. O su persona. Sí, sí. Y aquí tocó todo lo más valioso que tenía Job. Murieron sus hijos. Perdió sus bienes. Perdió sus bienes. Se enfermó. Se enfermó. Aquí, entonces, Job podría decir, pero yo soy recto, yo soy temeroso de Dios, yo hago las cosas buenas, tengo buenos hijos, tengo una buena esposa, tengo todo bien. Y le viene esto. ¿Por qué? Y aquí está la pregunta que estamos dialogando en esta ocasión. ¿Por qué a personas buenas le pasan cosas malas y a personas malas le pasan cosas malas? Porque vivimos en un mundo de maldad donde el diablo tiene una intervención constante, permanente sobre los seres humanos, pero no puede tocar la vida. Lo que el diablo no puede hacer es tocar la vida de las personas. Por eso que tenemos personas enfermas, personas que tenían una empresa, fracasaron en la empresa y quedaron en la pobreza. ¿Dónde está? ¿Cómo explicamos entonces el tema de la maldad? Está el diablo. Correcto. El diablo daña a las personas. Así como existe Dios, también existe Satanás, ¿no? Entonces, que es importante porque lo que tú estás diciendo, José Luis, porque de eso de alguna forma nos despeja algunas dudas, ¿no? Dios está al control. Esa historia a mí me gusta mucho porque cuando Satanás sin duda quería hacer lo peor con Job y haberle quitado inclusive su vida, pero Dios es quien está al control porque Él prohíbe. Si de alguna forma, y aquí hay una palabrita que se puede un poco, a lo mejor amigos, acá podemos interactuar sobre esto, porque Dios permitió. ¿Hasta dónde podía Satanás avanzar en el daño que le quería hacer a Job? El daño lo provoca Satanás. El mal proviene de Satanás. El sufrimiento, el dolor lo provoca el enemigo de Dios. Pero Dios lo permitió. Entonces aquí hay dos conceptos. Uno que trae esperanza, tranquilidad. Si Dios está al control y tú crees que Dios está al control, entonces tranquilo, Satanás nunca va a dañarte más de lo que Dios permita que Él lo haga, porque Dios está al control, Él está al cuidado de sus hijos. Pero hay otra pregunta que, como un lado B, a lo mejor en esto mismo, ¿y por qué lo permite entonces? Claro. Porque sí, Él está al control, entonces, ¿por qué lo permitió? Hay una acusación allí que se le hace a Dios, ¿no? Respecto de la justicia, de lo bueno que era Job. ¿Y cuál es la acusación? Bueno, Él no te sirve de balde, ¿no? Decía Satanás, ¿no? Satanás hace claro. esa acusación, ¿no? Sí. Job es fiel, es justo, todo lo que quiera, es buenito, ¿cierto? El mejor mejor vecino de ahí del condominio o de la pobla. Pero lo hace porque tú mira cómo lo tiene, pues un hombre rico, claro. Una familia maravillosa, todo bien. Y todo lo que quiere. Tú lo proteges, tú lo bendices, así que no va a negar de ti. No, es el mejor negocio que puede hacer, pues, o sea, eres el mejor socio. Claro. Entonces, finalmente, el dolor también está asociado, y la rabia de Satanás está asociada a la justicia y queriendo manchar el carácter de Dios, el nombre de Dios. Y aquí hay un elemento que yo quiero poner sobre la mesa que de pronto es complicado comprenderlo así de buenas a primeras, que no tiene que ver con nosotros este tema. El dolor, la maldad, el sufrimiento que nosotros vemos en el mundo no tiene que ver con nosotros. En primer lugar tiene que ver con el afán de Satanás de ensuciar el nombre de Dios. Claro. Porque cuando hay maldad, la gente buena sufre por la maldad de otros, no se pregunta por qué Satanás es tan malo. Claro. Se pregunta por qué Dios lo permite. O se cuestiona si Dios existe o no. Porque el propósito de Satanás al provocar daño, ¿cuál es? Que el corazón humano nos cuestionemos, no de él, Satanás, sino sobre Dios. Y eso es lo que busca, ¿no? Y lo está consiguiendo en muchos corazones, donde hay dudas respecto de su existencia, por un lado, claro. Y si aquellos que creen que existe, hay dudas respecto a si es tan bueno. O porque lo permite. O porque lo permite. Claro. Entonces, bueno, si yo soy padre, tengo hijos, y yo sé que puedo evitarle el dolor a mis hijos, yo lo voy a hacer. Claro. Entonces, aquí hay un cuestionamiento al carácter de Dios. Y Dios permite muchas veces que Satanás obre como permitió en Job, para que no se dude de que si alguien le busca, alguien le sirve, alguien le ama, alguien cree en él,
no es solo por el interés de las cosas maravillosas que Dios le puede dar, sino porque hay una relación personal. Claro. Porque tú y yo podemos buscar a Dios, podemos amar a Dios, no necesariamente pensando en las cosas maravillosas que Dios nos hace. Es como a veces lo decimos en la iglesia, ¿no? A Cristo, a Dios, tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador personal. Sí. Y esto significa estar dispuesto a recibir todo lo que Él nos quiere dar. Vida eterna, perdón, etcétera, salvación, cielos nuevos, tierra nueva. Pero también tengo que aceptarlo como Señor y Dios. Claro. Que significa que Él es mi autoridad, Él está sobre mí, tengo que estar dispuesto a dar lo que Él pide. Y entonces esto está cuestionado en el corazón humano, producto del dolor que hay, ¿no? De la maldad que nosotros tenemos que enfrentar a diario. Sí, sus comentarios me respondieron prácticamente el planteamiento que hice, que es una pregunta de la perspectiva de un Dios incluso castigador, ¿no? Yo creo que el mismo Satanás, como planteaban, que es que tanto quiere hacernos dudar de su existencia como de quién es Él realmente. Y bueno, la invitación de Si Dios existe es a que podamos no solo tener la certeza de que hay un Dios, sino acercarnos a su verdadero carácter, a que lo conozcamos. Mira, sí, justamente a propósito de la última palabra que dijiste, hay un texto que está en Oseas capítulo 6, versículo 3, que yo quisiera compartir con los amigos que nos escuchan. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Su salida está dispuesta como el alba, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Lo que el profeta Oseas está diciendo, está manifestando esa intención que puede haber en nuestro corazón, si así lo decidimos, de esforzarnos por conocer más a Dios. Proseguiremos conociendo, en la búsqueda de a lo mejor responder estas y otras preguntas. Lo que va a suceder es que nos vamos a acercar más a Dios, y cuando le conozcamos mejor, entonces encontraremos las respuestas también, y habrá paz en nuestro corazón, tranquilidad. Me cuelgo de ahí para hacer la siguiente pregunta entonces. ¿Cómo podemos mantener la fe frente a la adversidad? Y tenía otra aquí que la voy a juntar. En el sufrimiento, ¿cómo podemos ver la presencia de Dios en este momento? ¿Cómo podemos ver la presencia de Dios en los momentos de sufrimiento y mantener nuestra fe? Dios cumple su palabra, en primer lugar. Cuando Adán y Eva cometieron pecado o desobedecieron a Dios, Dios había planteado con certeza y con seguridad una verdad. Si ustedes comen del fruto de este árbol, ustedes van a morir. Uh-huh. Y el diablo mintió. Claro. El diablo dijo, no, si tú comes de este árbol no vas a morir. Claro. Nosotros comenzamos a ver inmediatamente las consecuencias de transgredir la ley o los mandamientos, la palabra de Dios. Claro. Se sintieron desnudos. De paso, ya no queda duda, ¿no? Que él mintió, ¿no? Él mintió, eso es verdad. La muerte es parte de ella. Y trajo las consecuencias. Y una de las consecuencias es que ellos sintieron su desnudez. Claro. Segundo, se apartaron de Dios, se apartaron de sí mismos, tuvieron miedo. La mujer que tú me diste, hubo pleitos dentro de la familia, ¿no? Se produce inmediatamente, claro. Se comenzaron a generar un sinnúmero de acciones que los llevó a un estado que era totalmente diferente antes de comer el fruto. Y aquí está una verdad cierta. Ustedes van a morir. Uh-huh. O sea, la muerte de las personas no depende del diablo. No depende del diablo. Es solo una atribución de Dios. Pero el diablo trae enfermedades. Entonces, cuando el diablo trae enfermedades, Dios puede sanar a la persona. Es una verdad. Y pide a su pueblo que cuando alguien esté enfermo, oren por esa persona, y esa persona va a ser restaurada, porque el Señor no quiere la muerte, no quiere el sufrimiento, no quiere lo que están pasando las personas en este momento. Y permítame decir que mientras estamos en este diálogo reflexivo teológico, sí, hay personas que hoy están sufriendo, que lo están pasando que lo están pasando mal, porque tienen un hijo enfermo, una hija enferma, porque tienen alguien que quedó cesante, porque alguien, teniendo una vida perfecta, comenzó a derrumbarse toda su vida. Sí. Entonces aquí nosotros encontramos que Adán murió. Uh-huh. El relato bíblico no dice a qué edad murió Eva, pero sí dice de Adán. Y dice que Adán murió a los 930 años. Hoy, joven, un chiquillo. Hoy usted sabe la edad que nosotros fallecemos. Claro. Sea por un accidente, sea por una enfermedad, sea cual sea la causa, nosotros morimos. Uh-huh. Y uno de los hijos de Adán y Eva, que creo que fue lo más desgarrador en la vida
de lo que significó el pecado es que vieron morir a uno de sus hijos por mano de otro de sus hijos. Caín quitándole la vida a Abel. Claro. Y un episodio tan temprano, siento yo, ¿no? De la historia bíblica. Así como sea, recién cayeron, tuvieron hijos, quién sabe cuántos años habrán tenido, pero murió uno de sus hijos. O sea, claro. Nunca habían visto a otro ser humano morir. Claro. Vieron morir a uno de sus hijos. ¿Dónde está Dios ahí? No, Dios estaba presente. Y cuando Set, el tercer hijo, nace y muere a los 912 años, indudablemente se cumplió la palabra de Dios. Claro. ¿Saben? Una de las mayores tragedias de maldad que ocurre y que el diablo trajo a este mundo es la muerte. Entonces, cuando nosotros revisamos por qué nos pasan cosas malas, yo creo que podría llevar un poquito la pregunta a los tiempos del Señor Jesucristo. Cuando Jesús nació, el diablo quiso quitarle la vida a Jesús. Uh-huh. Tuvieron que huir desde Belén hasta Egipto. Claro. Muchos niños murieron por causa de Muchos niños murieron porque el diablo quería matar a Jesús. Correcto. Niños inocentes. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. Cuando Jesús comenzó su ministerio, esos 3 años y medio, Jesús vio. Ya no era un Dios distante, estaba entre los hombres, correcto, entre los seres humanos. ¿Qué fue lo que Jesús vio? Personas enfermas. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Ah? Por montones. Por montones. Sí. ¿Qué hizo Jesús? Sanarlo. Los sanó. Claro. Se llenaba de misericordia. Se llenaba de misericordia. Uh-huh. Jesús hizo lo que Dios siempre quiere hacer. Y siempre quiere hacer por las personas. ¿Dónde es palabras esperanzadoras? Es que el diablo existe, en primer lugar. Existe. La maldad existe. Sí. Personas buenas están sufriendo por otras personas. O por el mundo que estamos viviendo, en la condición que estamos viviendo. Claro. Catástrofes, por ejemplo. Pero Jesús le dice a las personas, no están solas. Tú no estás solo. Tú que estás en tu casa, o que vas en el vehículo, estás en tu trabajo, escuchando radio. Esas personas no están solas. Uh-huh. Los padres, las madres que están cerca de sus hijos que están enfermos, no están solos, no están solas. Aunque el diablo ha tocado tal vez la vida de ellos y a su familia y todo, Dios está ahí. Jesús está ahí. Así es. El Espíritu Santo está ahí. ¿Dónde entonces encontramos esperanza? La esperanza está en Jesús. Así es. No hay otra solución que no sea Jesús. Él vino para deshacer las obras del diablo. Así es. Uh-huh. Jesús vino a deshacer la obra del diablo. Entonces, ¿dónde está la esperanza? Mira, si tú perdiste el trabajo, tómate de la mano de Jesús. ¿No crees en Jesús? Tal vez ahora es la oportunidad que creas en Jesús. Crees en Jesús, pero en el momento que dejaste el trabajo, dijiste, Señor, yo siempre he estado contigo, ahora tú me dejas sin trabajo. Confía en Jesús. Claro. Así como Pedro confió mientras estaba cayendo en el mar de la Galilea, lanzó su mano, Jesús se la tomó y lo sacó de ahí. Jesús le está diciendo a las personas, estés pobre, estés con enfermedad, estés con deudas, estés con problemas familiares, sea cual sea el problema que tenga, la persona hoy no está solo, no está Jesús, está Jesús, Jesús está ahí. Así es. Jesús te va a ayudar. ¿Cuál es la esperanza entonces? Toma tu Biblia. ¿No tienes Biblia? Baja la aplicación en tu celular, en tu computador. Para todo el mundo. Sí, claro. Si no tienes Biblia, no puedes bajarla. Busca una iglesia adventista el séptimo día. Anda, pide una Biblia, te van a regalar una Biblia. ¿Tienes preguntas? La iglesia adventista te va a ayudar a responder esas preguntas que tú tienes. Y aquí está el poder de la oración. No solo de la palabra, sino que el poder de la oración. Habla con Jesús. Eso es. Habla con Jesús. Pone tu problema delante de Jesús. El diablo no va a poder romper esa relación que tú tienes con Jesús. Y aunque tú mueras o tú perdiste a un ser querido, un ser amado, ¿dónde está la esperanza? En la resurrección. En la resurrección. En Cristo Jesús, claro. O sea, que una persona muera, hay esperanza. Aún en la maldad hay esperanza. ¿Y la esperanza es Jesús? Mira, si nosotros le preguntásemos a Adán y Eva, después de la entrada del pecado, donde ellos vieron que su cuerpo se empezó a deteriorar, comenzaron a envejecer, la relación entre ellos se vio marchitada, y las consecuencias del pecado, la naturaleza, empezaron a ver cómo las hojas de los árboles caían muertas, aunque en el otoño se ve precioso algunos parajes, ¿no? Como dignos de fotografiar. Ellos vivieron en carne propia las consecuencias de haberse separado de Dios. Pero si nosotros les preguntamos a Adán y Eva, ¿por qué este dolor? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué el desastre que ahora comenzamos a vivir? ¿Qué dirían ellos?
Bueno, nosotros vamos a encontrar a Adán y Eva enseñándole a sus hijos a llevar un cordero, levantar un altar y adorar a Dios. Pese a que ellos estaban viviendo ya eso, ¿no? Claro. Es decir, ellos, los únicos seres humanos en la historia de este mundo que vivieron perfectos y vivieron de alguna forma la eternidad, ¿no? Hasta que fue cortada por el pecado, fueron Adán y Eva, y ellos que conocieron desde el inicio la historia de la entrada de la maldad a este mundo, lo que le enseñaron a sus hijos fue a buscar a Dios, a creer en Dios, a ser obedientes a Dios. Y justamente la razón por qué Caín mata a Abel es porque en su corazón no había suficiente amor por Dios y él quiso llevar la adoración que él pensó, Claro. lo mejor que él tenía probablemente en sus manos, pero no necesariamente lo que Dios le pedía. Y nosotros vemos a Adán y Eva a lo mejor sufriendo ahora, llorando por la muerte de su hijo Abel, Claro. que murió a manos del Caín. otro hijo, ¿no? De Caín. Y ¿ustedes creen que ellos se preguntaron ¿por qué murió mi hijo? No, ellos lo tenían De primera clarísimo. mano, claro. A lo mejor hasta su corazón se partía porque ellos de alguna forma se sentían culpables. se sentían responsables de lo que estaba pasando, porque fueron ellos los primeros en avanzar en este camino de distancia, de separación Claro. con Dios. Entonces, el llamado que tú haces, José Luis, de ir a la iglesia, de buscar a la Biblia, de buscar a Dios y hablar con Él en oración, es justamente el camino de retorno para encontrar la solución Sí. y tener la esperanza. A lo mejor en este mundo, mientras todavía estemos en esta tierra, seguiremos viendo maldad. Y la maldad no se va a acabar hasta cuando Cristo venga. Eso es lo que dice la Escritura. Y cuando Cristo venga, Él hará las cosas nuevas. Sin embargo, a pesar de estar viviendo todavía en un mundo de maldad y tener que enfrentar a diario, ¿cierto?, el dolor, la injusticia y tantas cosas tristes que vemos y vivimos, podemos tener esperanza, podemos tener paz en el corazón, podemos sentir que hay descanso, porque tenemos un Dios que nos acompaña, un Dios que nos sostiene. Ese mismo Dios del cual nos alejamos, Él nos recibe con los brazos abiertos, ¿no? Y por eso que buscar a Dios, interesarnos en conocer más a Dios, es una decisión que libremente podemos tomar. Ahora, me recordó con algunos comentarios que hacían hace un momento cuando Jesús era seguido por aquellas multitudes que habían sido alimentadas por la misma sanidad y todo esto, ¿no? Y al final Jesús les cuestiona, bueno, ¿por qué me estás siguiendo en realidad? Y quiero hacerles el planteamiento. José Luis mencionaba recién que cuando estemos sin trabajo, cuando estemos pasando por dolor, porque nuestros hijos, por enfermedad, lo que sea, busquemos a Jesús. Pero esto no implica necesariamente que se van a hacer las cosas como yo estoy esperando que sean. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿cómo mantenemos la fe? Si yo soy bueno y ya hago caso, escucho este programa y me voy a Jesús, Señor, Jesús, ¿sabes qué? Estoy sin trabajo, pero pasa un mes, 2 meses, medio año, un año y yo sigo sin trabajo. ¿Dónde está Jesús? ¿Cómo mantengo mi fe a pesar de que las respuestas no son las que yo estoy esperando? Y sin lugar a dudas, el tiempo que el Señor Jesucristo pasó con sus discípulos no era la misma que la que los discípulos pasaban con Jesús. ¿Ya? Jesús dio de todo para estar con sus discípulos. Sí. Jesús mostró el amor del Padre, mostró el plan de salvación a través de lo que significaba ser llamado el Mesías, el ungido. Correcto. Jesús siempre fue transparente, claro, directo y le mostró la verdad a sus discípulos. Sí. Le mostró que iban a pasar situaciones complejas, Claro. que iban a ser tocados por el diablo. Y le pedía que la fe no faltase. Aunque el diablo te toque, yo he rogado por ti, Pedro, y por el resto de los apóstoles, por los discípulos, para que la fe no falte. Yo estaré orando por ti. O sea, creo que es una declaración de las más maravillosas que nosotros encontramos en los evangelios. O sea, cuando tú, yo y aquel que nos está escuchando en estos momentos, estás pasando un momento difícil, complejo, déjame decir que antes que tú ores, Jesús está orando por ti. Jesús está intercediendo por ti, para que tu fe no falte. ¿Y qué es lo que es la fe? Es la confianza en alguien. Y esa confianza está en Dios. O sea, más allá de la situación que esté enfrentando, así como lo enfrentó Job, que es uno de los casos que usamos en esta ocasión, Claro. que esa sarna era desde el pie hasta la cabeza, aunque esté sarnoso, sea lo que sea el diablo te ha tocado, Jesús está orando primero por ti
Jesús está intercediendo por ti, que tu fe no falte. ¿Y qué es lo que es la fe? Simplemente no te sueltes de la mano Relacionamiento, ¿no? de Dios. Claro. Mantén esa relación con Dios. Aún que estés enfrentando el dolor más terrible en tu vida, confía en Dios, que Dios tiene planes para ti. ¿Y qué significa mantener una relación con Dios? Es conversar con Dios, es dialogar con Dios, es estar constantemente pensando en Dios mientras sales de casa, llegas a casa, estás en tu trabajo, estás enfrentando una situación compleja, tú dices, Señor, déjame que yo responda diferente a cómo están respondiendo conmigo, cómo me están tratando. O sea, es colocar la mejilla, es colocarnos en una posición donde se colocan solo los hijos de Dios. O sea, esa dependencia de Dios nos permite fortalecer la fe. Déjeme decir que una de las cosas más maravillosas que sucede entre los amigos se llama confianza. Hay amistad porque hay confianza. Jesús llamó a sus discípulos amigos. ¿Cuándo se rompe esa confianza? Cuando uno de ellos es desleal con el otro. Se pierde la confianza. Sí, sí. Pero para tener esa confianza no son minutos. Es tiempo, es relación, es vínculo. Es constantemente estar dependiendo uno del otro. Eso es lo que tenemos nosotros como seres humanos tener con Dios. Claro. O sea, constantemente cuando dialogamos, confiamos. Yo puedo decir aquí, libremente, que cuando yo le he pedido algo a Dios, Dios me lo ha dado. Yo tengo temor de pedirle cosas a Dios porque Dios siempre me las ha dado. O sea, yo digo, Señor, siempre tú me das lo que yo necesito para el tiempo y el momento que yo estoy viviendo. Claro. Y eso le pasa a todas las personas. Cuando había una madre que estaba perdiendo a su hijo, había perdido a su hijo, que lo llevaba al cementerio, Jesús tocó ese ataúd. Y esa persona resucitó. Cuando había una persona enferma, sea cual sea la enfermedad, Jesús lo tocó. Y esas personas se acercaron a Jesús, aún el ciego que no había visto nunca a Jesús, tenía fe, que había escuchado sobre Jesús, claro, y pidió misericordia y Jesús le restauró la vista. Sí. ¿Cómo logramos la confianza, la fe en Dios? No alejándonos de Dios, aun que no la estemos pasando bien. ¿Habrás pedido participar en un podcast porque se te concedió? No. Mira, yo creo que hay en este tema del relacionamiento, de cómo la fe se fortalece, hay algo práctico que yo creo que es importante que nuestros amigos también recuerden. Que yo puedo hablar con Dios, pero mi oración con Dios no necesariamente se transforma en un diálogo. Y cuando hay diálogo en comunicación, a propósito, estamos aquí, ¿cierto?, en una radio, en la radio UNACH, 106.9 FM. Para que haya diálogo tiene que haber, ¿cierto?, una conversación donde tú hablas, yo escucho, luego yo hablo, tú escuchas, etcétera, ¿no? Pero muchas veces con Dios nosotros no tenemos problemas muchos de hablar con Dios, de contarle a Dios, de pedirle a Dios, de hablar con Él. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a escucharlo? Y escuchar a Dios hay muchas formas. Yo puedo escuchar a Dios a través del consejo de un amigo, a través de una experiencia personal que Él me está hablando, a través de la historia del planeta yo puedo, ¿cierto?, de la humanidad, yo puedo descubrir cómo Dios está diciendo cosas importantes para mí, etcétera. La naturaleza, ¿no?, la creación. Sin embargo, también está la Escritura, la Biblia. Y si nosotros queremos desarrollar una comunicación, un diálogo, tener un relacionamiento cercano con Dios para que esa fe se mantenga sólida, yo necesito tener tiempo para abrir las Escrituras, porque si no, es como que si yo hablara, pero cuando Él quiere hablarme, yo miro para el otro lado. ¿Usted ha conversado con alguna persona que cuando usted le habló, la persona como que estaba en otro lado? Así que cuando el hijo le viene a hablar al papá, y el papá está en sus cosas ahí en la computadora, a lo mejor en la oficina, y él sigue en las cosas y el hijo le habla y él atendiendo la computadora. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que cuando alguien nos hable, o nosotros le hablamos a alguien, que la persona nos mire, se detenga. Esa es una escucha activa. Ponga atención en lo que estamos Presta atención en lo que... Correcto. Bueno, Dios también merece esa atención. Por lo tanto, si yo no tengo tiempo para escudriñar las Escrituras, porque Dios quiere hablarme a través de la Escritura, entonces ¿cómo podría yo desarrollar una comunión, una relación con Dios que mantenga mi fe viva? Entonces, la fe no depende de los eventos buenos o malos que me van a ocurrir. La fe
como decía José Luis, tiene que ver con la amistad, tiene que ver con la confianza. Y esa confianza crece, ¿no? El Señor lo dijo en la Escritura, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, es decir, relacionamiento, conversación, diálogo. Yo hablo, la oración, Él me habla, la Biblia, y entonces yo le conozco a Dios y esa relación crece. Entonces, una invitación, ya José Luis lo había dicho, busquen una iglesia, busquen un lugar. Si no tienes una Biblia, hay hoy día aplicaciones también para los aparatos electrónicos, ¿cierto? Para el teléfono, para la computadora, donde puedes tener acceso a la Biblia. Si la quieres física, acércate a una iglesia cristiana o una iglesia adventista al séptimo día y vas a obtener una Biblia, pero dedica tiempo a estudiarla, porque entonces estas dudas que pudieran haber en nuestro corazón van a ir siendo disipadas, van a ir siendo aclaradas, desapareciendo, porque tu confianza en Dios será tan sólida, tan fuerte, que por más que el viento sople con furia sobre tu casa, no va a caer, porque está cimentada en la roca que es Cristo. Tu fe tiene una base sólida. Hermoso. Hermoso tener esta confianza en realidad. Me lleva al planteamiento de que entonces Dios no es una fuerza, quizá como algunas religiones la planteen o algunas corrientes filosóficas. No es una fuerza así simple y ya. No es que es parte del universo y ese es Dios. No, Dios es una persona. Dios es una persona, obviamente no es un humano, no es como nosotros, pero sí es una persona en el sentido de cómo lo concibimos, una persona de pensamiento con la que podemos relacionarnos. Y cuando lo percibimos así como una persona, entonces entra todo esto que estamos planteando, ¿no? Ser amigos de Él, tener confianza en Él, relacionarnos con Él y todo esto. ¿Será que el cristiano entonces, al momento de que asume y cree en la existencia de Dios y la afirma, tiene una perspectiva entonces diferente frente al dolor? Indudablemente que sí. Por supuesto. Indudablemente que sí. De hecho, Jesús experimentó lo que significó el dolor durante esos 3 años y medio en su ministerio. Y vio ver sufrir a las personas. Claro. Nunca olvidemos que somos nosotros creados a la imagen y semejanza de Dios. No es Dios a nuestra semejanza e imagen. Por lo tanto, Dios en su amor nos hizo de manera especial. Pero el pecado desvirtuó aquello bueno que Dios había hecho. Es que cuando el diablo toca cosas buenas, siempre las afecta negativamente. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que nosotros tenemos como cristianos? Es que Dios es un Dios de carácter amoroso. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y Dios puede hacerlo todo. Dios creó de la nada y creó de materia existente. O sea, Dios puede hacer porque Dios todo. Claro. Pero saben que en relación a esa pregunta, que creo que es una muy buena pregunta, aparece 2 palabritas que están juntas, que creo que Dios en su amor hay algo que Él se acondiciona a no hacer, que es obligarnos. Claro. A veces nosotros como padres, o los padres en sí, en la educación y la formación de los hijos, a veces tienen que decirle sí o no al hijo, aunque el hijo quiera sí o no, que es parte del proceso de disciplina o aprendizaje de los padres para con los hijos. Pero hay algo que Dios en su amor no quiere decidir por nosotros. Se llama: yo te doy la libertad que tú escojas lo que tú quieres y yo no voy a intervenir. Libre albedrío. Eso el diablo lo tiene claro y nosotros debemos entenderlo. Claro. Miren, si hay una de las expresiones más maravillosas de amor, es que Jesús de manera libre vino a este mundo a morir por nosotros. Y Jesús murió por todos los seres humanos. ¿Lo acepten o no? ¿Ah? ¿Lo acepten o no? Lo acepten o no. Claro. Y ahí hay algo que Dios en su amor permite que solo nosotros decidamos: ¿seguir a Jesús o no seguir a Jesús? ¿Creer en Jesús o no creer en Jesús? ¿Tomar nuestra mano en Jesús o soltarnos de la mano de Jesús? ¿Creer que existe el diablo, no cree o no? O sea, cuando nosotros nos encontramos con la verdad de Dios, que aún en este mundo de dolor, de aflicción y todo lo que estamos enfrentando hoy, Dios dice: mira, si tú quieres seguirme, tú quieres confiar en mí, tú quieres que yo obre, te proteja, es una decisión que tú tomas. Claro. Y eso se llama libre albedrío. Los cristianos hemos decidido, en esa libertad que Dios nos da,
de poder seguir a Jesús. Ujú. Pero eso no está exento de problemas, no está exento de dificultades. Pero aquí viene, en la fe que hemos dialogado, es que Dios no nos deja solos. Primero, el Espíritu Santo obra en nosotros para que no vayamos por el camino del mal, que nos puede generar más dolor todavía. Ujú. O sea, si hay alguien que está sufriendo porque tiene algún tipo de drogadicción o dependencia de alguna sustancia ilícita, Dios no quiere eso. Pero es la decisión de los seres humanos. Claro. Y si alguien quiere dejar aquello, Dios va a dar su poder a través de su Espíritu Santo para que la fuerza, voluntad en esa persona lo libre de aquello, porque Dios es poderoso. Sí, sí. Si hay un alcohólico, si hay un drogadicto, confía en Dios, Dios te va a sacar de eso, porque el poder está en Dios. Claro. Si hay alguien que está viviendo algún tipo de vida promiscua que lo está llevando a alejarse de su esposo, de su esposa, Dios lo va a ayudar. O sea, hay poder en Dios. Pero el libre albedrío dice, tú escoges. Claro. ¿Quieres que yo te ayude? Yo te ayudo. ¿Quieres que seas protegido del diablo? ¿Saben lo más maravilloso de esto? Que no solo Jesús viene a morir por nosotros, Jesús nos da sus ángeles, los buenos, Claro. porque están los malos, y nos protegen de todo mal que el diablo quiera hacer contra nosotros. Claro. Prácticamente abordaste una pregunta que yo había dejado un poquito de lado, ¿no? Y era el papel del libre albedrío en los eventos negativos que vivimos. Quiero quizá dejar en claro también que muchas de las cosas malas que nos pasan quizás sí sean consecuencias directas de las cosas, de las malas decisiones que tomábamos, como las que mencionaba, ¿no? Alguien que está metido en una drogadicción, obviamente va a tener consecuencias negativas. Alguien que decide defraudar la confianza de su esposa va a tener consecuencias negativas, va a desarmar su familia, y así sucesivamente. Cuando tomamos malas decisiones, no podemos esperar tener resultados positivos, aunque nos creamos, aunque digamos que somos creyentes, aunque creamos en Dios. Hay consecuencias, ¿no?, naturales en este mundo. Así Parte es. del mundo de pecado en el que vivimos y parte de la decisión original tomada por Adán y Eva, que nos da paso a tomar malas decisiones precisamente, ¿no? Mire, yo quiero compartir con ustedes un texto que yo estoy seguro que muchos de nuestros amigos ya este texto vino a la mente a propósito de esta conversación, que está en 1 de Juan capítulo 4. Voy a leer el 8 y después voy a leer el 7. Primero voy a leer el 8. Dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Lo que declara la Biblia es que Dios es amor. Y si no estoy amando, y aquí a propósito de por qué hay maldad, porque si yo amo a mi vecino, amo a mis compañeros de trabajo, amo a las personas, no voy a buscar hacerles daño. No va a haber maldad de mí para ellos, porque yo los amo. Pero dice, si yo no amo, por lo tanto, si hay maldad, es porque no conozco a Dios. Y ahí el 7 es donde el Señor invita, ¿no? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En otras palabras, lo está diciendo en forma positiva. Nosotros podemos leerlo de forma negativa, ¿no? Para entenderlo, por contraste. Dice positivo: si tú amas a Dios, si tú te conoces a Dios, te acercas a Dios, vas a experimentar el amor de Dios. Claro. Y eso es bueno. Sin embargo, si tú te alejas de Dios, entonces, como el amor procede de Dios, ya no habrá ese amor en tu corazón, en nuestro corazón. Entonces, el problema que nos pasó como humanidad es que nos alejamos de Dios. Y por cuanto nos alejamos de Dios, la consecuencia natural de eso, Claro. es que ya no te quiero, pues ya los afectos entre nosotros no son con los originales, no son Sí, como sí. si fuera estando unidos con Dios. Entonces ahora no tengo problemas en hacerte daño. Si es un beneficio para mí, Claro. si satisface una necesidad egoísta, te paso por sobre ti, ¿cierto? Y no importa que tú sufras, ¿no? Pero cuando hay amor, no existe duda respecto de que si Dios me ama o no. Es como cuando, no sé, a alguien se le perdió dinero en casa y alguien le dice, no, mira, fue tu hijo mayor. Y el padre, que ama y tiene una linda relación con su hijo, dice, no es posible. Mi hijo no fue. ¿Y por qué no cree que fue él? Porque la relación que tiene con su hijo es de amor. Claro, nosotros los seres humanos y el hijo podemos fallar, ¿no?
Podemos fallar. Y es probable que a pesar de esa relación de amor, el hijo haya traicionado y haya robado al padre. Pero cuando yo amo a Dios, ¿por qué lo menciono? Cuando yo conozco a Dios y recibo su amor y yo le amo, yo no me voy a preguntar o no voy a cuestionar algo malo que me estoy viviendo. No viene de Dios. Claro. Porque Dios me ama, porque yo lo conozco, conoce, además, porque lo conozco. sabe cómo obra. No viene de Dios. Dios no me puede estar haciendo este daño. De Dios no puede venir este sufrimiento que estoy enfrentando, ¿no? Porque es como el padre que no se cuestiona y dice, cierto, afirma, no, mi hijo no puede ser, no, lo niega, no, como la idea no puede, no me entra en la cabeza la idea. Claro. Bueno, aquel que ama a Dios, que conoce a Dios, no le entra en la cabeza de que el dolor que está enfrentando o la maldad que hay en el mundo provenga de ese Dios de amor. Claro. Bueno, la pregunta era, ya respondiste prácticamente la última pregunta, que era cómo como comunidad cristiana o como de la iglesia podemos apoyar aquí a aquellos quienes están luchando con estas preguntas difíciles, pero quizá podemos ahondar un poquito más en qué herramientas quizá podemos tener ante estas preguntas que nos lleguen de algún amigo, de algún familiar que está planteándose estas preguntas que finalmente son existenciales en realidad. Dos realidades tal vez, complementando lo que dijo Mario. La primera, tal vez nosotros no podemos evitar el mal que venga sobre nosotros. Va a venir. A través del diablo, a través de sus instrumentos angélicos, diabólicos que él tiene, y a través de seres humanos. O sea, nosotros no podemos evitar que alguien hable mal de nosotros. Nosotros no podemos evitar que el mal caiga sobre nosotros y que personas quieran hacernos el mal. No lo podemos evitar, tenemos que tener confianza en Dios. Pero sí hay algo que nosotros podemos hacer, que tiene que ver con nuestra capacidad o nuestra decisión de no querer hacerle daño a otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una lucha. Y esa es la lucha de nuestra naturaleza. Claro. Cuando no conocíamos a Dios y cuando hemos comenzado a conocer a Dios, comenzamos ahora a tener un conflicto. El apóstol Pablo lo plantea en Romanos capítulo 7, verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Claro. Eso hago. Y al final del texto termina diciendo, suena muy humano eso, gracias a Jesús. ¿Ah? Suena muy tan humano eso. Sí, ¿no? Claro. Y al final la solución está en Jesús. Claro. Jesús. Porque el apóstol Santiago plantea lo siguiente en capítulo 4, verso 17. Saber hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Así es. Claro. Mira, estaba recordando que hace algunos años, visitando una familia, una madre sufría y me decía, pastor, yo no puedo entender por qué Dios no me permite abrazar a mi hijo. Este pequeño hijo de unos 4 o 5 años había fallecido hacía algunos meses. Y ella sentía los pasitos del hijo en el techo. Le habían dicho que esos ruidos eran de su hijo. Y ella no podía entender porque no podía ver a su hijo, no lo podía abrazar. El dolor estaba allí intacto en el corazón, a flor de piel, podríamos decir. Y ella se preguntaba, no entiendo por qué Dios me hace esto. Y entonces me tocó abrir las escrituras con ella para explicarle dónde estaba su hijo. Claro. Y cuando ella entendió que no eran los pasitos de su hijo los que escuchaba, sino que su hijo, cuando murió, tal como le dice la escritura, ahora estaba sepultado allí donde la familia lo dejó, que no tiene conciencia alguna, que su amor, su odio, todo murió junto con él, que duerme inconsciente, esperando en la esperanza del Señor, ¿cierto?, la segunda venida de Cristo. Entonces ahora esa madre descansó, porque ya no sabía, no pensaba que su hijo estaba por allí, a lo mejor porque la gente dice, no, tiene algo pendiente todavía en esta tierra, entonces por ahí anda dando vueltas. Ahora esa madre descansó y pudo comprender que en realidad Dios no le estaba haciendo sufrir con esos ruidos que hacía, que no era su hijo. Claro. De allí donde, quizás a la última pregunta que tú hiciste, Kenny, ¿cómo podemos nosotros como comunidad cristiana ayudar a nuestros vecinos y amigos que sufren por causa de la maldad y se cuestionan todas estas cosas que nosotros hemos conversado hoy día? A mí me parece clave, y lo vuelvo a subrayar, que las personas tengan la posibilidad de conocer la Biblia, que descubran qué es lo que la Escritura dice, porque entonces comprenderán cuál es el plan de Dios, qué es lo que la Biblia dice, inclusive sobre la muerte.
Claro. sobre la maldad, el origen de todo esto, y descansarán y no cuestionarán a Dios, más lo buscarán de corazón. Y quizá podríamos concluir entonces que, ya que las personas, lo que pasa es que tienen desconocimiento de quién es Dios y de su carácter, que ojalá puedan verlo a través de la misma comunidad de creyentes, a través de nosotros mismos, ¿no? Ser un reflejo del carácter de Dios, de quién es Él, interesarnos en las personas para que a través de este relacionamiento con interés real por ellos, puedan entender quién es Dios y lo que planeó en un principio para nosotros, por qué estamos como estamos en el mundo, y que entender que finalmente lo malo no viene de Dios, ¿no? Sino que Dios es amor. Amén. Así Amor. es. Bueno, este fue el primer episodio de Si Dios Existe. Si alguna pregunta tienes tú al escuchar este programa, recuerda que puedes escribirnos al más 569 68 16 90 95, que es el WhatsApp de Radio Nach, y quizá podamos abordar tus preguntas, tus cuestionamientos en un próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos, José Luis, Mario. Saludos. Fue una Saludos. alegría compartir juntos en esta hora. Bueno, nos escuchamos la próxima semana en Si Dios Existe. Escuchaste Si Dios Existe, donde hablamos de la verdad que perdura a través de los tiempos. Aquí por Radio Nach 106.9 FM, Fe, Cultura y Reflexión.